En la Edad Media, los caballeros estaban en la cima de la escala social, con el mejor entrenamiento, la mejor ropa, las mejores armas y supuestamente los mejores modales. Eran lo que todos los demás aspiraban a ser. Los caballeros eran los guerreros más temidos y mejor protegidos en el campo de batalla medieval, mientras que fuera de él se encontraban entre los miembros de la sociedad mejor vestidos y de moda. Sin embargo, alcanzar este estatus elevado se volvió cada vez más desafiante a medida que avanzaba la Edad Media. Los requisitos incluían un nacimiento aristocrático, entrenamiento desde la infancia, dinero para armas, caballos y escuderos y un conocimiento de las reglas de la caballería. La mayoría de los caballeros probablemente eran hijos de caballeros, pero hay registros de hijos de un burgués o de hombres libres propuestos para recibir la formación necesaria, así como de comerciantes ricos y funcionarios gubernamentales. A medida que esas clases crecían en la Baja Edad Media, un soldado común y corriente también podría convertirse en caballero por su valentía en el campo de batalla. A medida que la guerra crecía cada vez más en escala y los varones preferían cada vez más enviar caballeros para servir en su lugar, el origen social de un caballero se volvió menos importante durante las guerras. Sin embargo, en general, hacia el siglo XIII después de Cristo, la idea de un linaje noble y de preservar la caballería como marca de una clase con acceso restringido se había arraigado en toda Europa. Hubo excepciones especialmente en Francia y Alemania, y según cada caso, pero en general solo el hijo de un caballero podía convertirse en tal. El proceso para convertirse en caballero comenzaba desde la infancia. El punto de partida típico para un joven de 7 a 10 años era convertirse en un paje. A partir de los 14 años, el siguiente paso era convertirse en escudero, que tenía más responsabilidades que un paje, aprendiendo a usar armas reales y comenzando una educación especialmente en el estudio de la caballería. Los escuderos ayudaban a los caballeros en tiempos de paz y guerra, sosteniendo sus lanzas o escudos adicionales, limpiando su armadura y cuidando los varios caballos que poseía cada caballero. Mientras los caballeros combatían, ellos observaban, siempre dispuestos a rescatar a su señor y aquel amasijo de hombres y caballos, cubrirlo si caía y prestarle toda clase de ayuda posible. En algunas ocasiones consta que fueron mucho más allá, tomando parte activa, pero los caballeros evitaban combatir contra los escuderos del bando enemigo y preferían buscar un caballero de su rango o superior. Los escuderos, por su parte, deseaban enfrentarse a caballeros para obtener prestigio, matando o capturando a un enemigo noble. Estos servicios en el campo de batalla perfeccionaban al aspirante en el conocimiento de la profesión de las armas, y las pruebas de habilidad que se les permitían cuando se celebraba un torneo les daban la oportunidad de distinguirse a ojos de la gente y de hacerse un nombre entre los heraldos y cronistas de hazañas caballerescas. Si un escudero se había comportado bien durante el periodo de servicio, era poco frecuente que el señor se negara a concederle el honor de ser nombrado caballero al alcanzar la edad de 21 años, y a veces, si el joven se había destacado por alguna acción valerosa o galante, era admitido antes de cumplir esa edad. Para la ceremonia de el espaldarazo, un futuro caballero se daba un buen baño y mantenía vigilia en la iglesia durante la noche. En el día de la ceremonia, el escudero estaba vestido con una túnica blanca y un cinturón blanco para simbolizar la pureza, medias negras o marrones para representar la tierra a la que algún día regresará, y una capa escarlata por la sangre que ahora está listo para derramar por su varón, soberano e iglesia. Le tocaban con su espada en sus hombros y era bendecido por un sacerdote con la condición de que siempre protegiera a los pobres y débiles. La cuchilla tenía dos filos, una para representar la justicia y el otro para la lealtad y la caballería. La ceremonia se completaba con una gran fiesta. Normalmente solo podían llegar a ser caballeros aquellos que poseían tierras o ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades de su rango. Estos debían de seguir un código de caballería donde se comprometían a defender a los más débiles, ser cortés con todas las mujeres, ser leal a su rey y servir a Dios en todo momento. El código de la caballería exigía que un caballero tuviera misericordia de un enemigo vencido. Sin embargo, el hecho mismo de que los caballeros se formaron como hombres de guerra, muchas veces no se cumplía este código. El trabajo de un caballero
implicaba ser parte del ejército privado de su señor. En algunos países como Inglaterra, esta posición implicaba ser el vasallo exclusivo del rey, convirtiendo a los caballeros en militares nacionales. Otros países como Francia permitieron a los nobles locales reclutar caballeros, lo que condujo a un poder más descentralizado en la región. Como mercenarios glorificados para sus señores, tenían que estar listos para luchar o ayudar a escoltar a su jefe en los viajes, pero a veces esos deberes eran rápidos y sin esfuerzo, con excepción de campañas largas para conquistar territorios como por ejemplo las cruzadas. Así que los caballeros tenían muchas oportunidades durante todo el año para entrenar, participar en torneos, cazar y cortejar mujeres. Eventualmente el suministro de caballeros disminuyó y los que quedaban necesitaban trabajar más, pero tomó algunos cientos de años llegar a este punto. Los caballeros no pagaban impuestos porque su función era la protección militar, pues servían al rey o a otro señor feudal como contrapartida por la tenencia de un dominio territorial o por dinero. Tenían también una serie de derechos políticos, debían ser juzgados por sus iguales o por sus señores. Su juramento tenía mayor fuerza que el de un plebeyo, estaban exentos de algunos castigos como la horca o los azotes. La decapitación era el castigo para los nobles, gozaban de mayores multas compensatorias y tenían la opción del duelo judicial, batirse en duelo. De este modo, el ganador del duelo tenía la razón. Todos estos privilegios facilitarían la formación de linajes y de un ideal de nobleza que les diferenciaba del resto de la sociedad a través de signos externos como el ropaje, el armamento, el ajuar, las costumbres, el ocio, el lenguaje, etc. No todos los caballeros eran iguales, ya que existían diferentes rangos. Un caballero que luchaba bajo el mando de otro era considerado caballero soltero. Un caballero que comandaba un ejército o batallón llevaba el título de caballero banneret. Para subir de rango había que demostrar valentía o logros. Antes de ponerse la parafernalia defensiva, todo caballero que se preciara debía vestirse con una primera protección del cuerpo que se ubicaba encima del torso. Usualmente, todas estas prendas eran utilizadas para amortiguar los golpes y evitar que la armadura rozase directamente la piel. El gambesón era un camisón de tela gruesa que evitaba que el frío metal pellizcase la piel de su portador. Solía estar fabricado de cuero, lana o lino. La cofia era la versión militar de la crespina, una prenda utilizada para proteger la parte superior de la cabeza. Estaba acolchada y servía para aislar el cuero cabelludo del roce del yelmo. El yelmo era la parte indispensable de toda armadura, debido a que su función era proteger la cabeza, una de las partes de mayor importancia del cuerpo. Primero se usaron cascos cónicos simples, luego se agregó un protector nasal o una máscara y en el siglo XIII se usó el casco completamente cerrado con más ajustes de diseño, como un hocico sobresaliente para una mejor ventilación o una parte superior cónica para desviar mejor los golpes. Ocultando la cara se podría personalizar un casco para identificar quién estaba dentro. La coraza, una pieza bastante revolucionaria en el siglo XIV, se correspondía con la parte de la armadura que cubría el torso y en la que además se enganchaban algunos otros elementos, y estaba formada por un peto que protegía la parte delantera del cuerpo, un espaldar que, como su propio nombre indica, salvaguardaba la espalda de los golpes de los enemigos, un faldón, una pieza utilizada para proteger la cintura, las escarcelas, dos piezas metálicas que asías al peto servían para proteger las caderas, solían llegar hasta medio muslo. Una cota de malla completa podía pesar hasta 13 kilogramos. Encima se usaba una sobrevesta sin mangas que permitía al caballero lucir los colores de su familia o su escudo de armas. Las armaduras de placa se hicieron más comunes a partir del siglo XIV y ofrecían una mejor protección contra flechas y golpes de espada. Una armadura completa de estas pesaba de 20 a 25 kilogramos, menos de lo que un soldado de infantería moderno llevaría en equipo, por lo que un caballero que se caía de su caballo no estaba totalmente indefenso e inmóvil. En cualquier caso, los caballeros solían mezclar cota de malla y armadura de placas, seleccionando su propia protección según sus preferencias.
Los caballeros de la Edad Media usaban una variedad de armas. Algunas armas fueron más efectivas al cargar contra un caballo como la lanza, mientras que otras fueron mejores para el combate cuerpo a cuerpo como la espada. La lanza era un palo largo de madera con punta de metal y protectores de mano. Como la lanza era tan larga, el caballero podía atacar desde su caballo. Esto le dio al caballero una gran ventaja contra los soldados de a pie. La lanza también podría usarse para derribar a los caballeros enemigos de sus caballos. La espada era el arma preferida una vez que el caballero había desmontado o si su lanza se había roto durante la batalla. Algunos caballeros preferían una espada de una mano y un escudo, mientras que otros preferían una espada de 2 manos más grande. La maza era un palo con una gran cabeza de acero. Para usar estas armas de manera efectiva y acostumbrarse a usar una carga de armadura de metal, era una buena idea que un caballero practicara un poco antes de enfrentar el desafío de la guerra real. Existían dispositivos específicos para el entrenamiento, como el quintain, un brazo giratorio con un escudo en un extremo y un peso en el otro. Un jinete tenía que golpear el escudo y seguir cabalgando para evitar ser golpeado en la espalda por el peso mientras giraba. Otro dispositivo era un anillo suspendido que debía retirarse con la punta de la lanza. Montar a caballo a todo galop y cortar un poste de madera con la espada era otra técnica de entrenamiento común. Todas estas habilidades ayudaban al caballero a cumplir sus funciones principales como guardaespaldas de los nobles, como miembros de guarnición que custodiaban un castillo o en el campo de batalla como elemento de élite de un ejército medieval. El caballo de batalla sobre el que cabalgaban los caballeros medievales para combatir o en las justas era el corcel. Se solían proteger con una barda hecha de cuero o de metal, a modo de armadura, y eran ejemplares verdaderamente poderosos, capaces de soportar el peso del caballero y su armadura sin problemas. Esos caballos también se denominaban destreros y eran muy caros, llegando a costar hasta 10 veces más que un caballo común. La ciencia moderna nos ha hecho conscientes del valor nutricional de nuestros alimentos, pero las personas en la Edad Media no sabían mucho sobre lo que comían. Sus dietas consistían principalmente en carne, pan y cereales. La carne era cara para la persona común, por lo que los caballeros probablemente tenían más acceso a los productos cárnicos que el siervo promedio. El alcohol era esencialmente el único líquido que las personas podían beber sin preocuparse de que fuera venenoso o contaminado. Los alimentos que los caballeros comían durante una campaña militar, por ejemplo una cruzada, era pan mohoso, galletas y o carne cruda o poco hecha, todo ello regado por algo de vino y cerveza. Más allá del pan, el otro alimento básico era el potaje, aunque solía elaborarse también con grano gracias a su facilidad de cultivo y a su aporte calórico. Este solía hervirse con judías secas y guisantes, lo que añadía una interesante cantidad de proteínas. Lo que escaseaba era sin duda la carne y el pescado. Lo más fácil de encontrar eran los primeros, aunque solo cuando se procedía a la rapiña y el saqueo en algún pueblo o granja arrasado en batalla. Cuando un caballero llegaba al final de sus días de lucha, no era raro que se uniera a una orden militar y así asegurarse un lugar agradable en uno de sus cementerios o incluso iglesias. Sir William Marshall empleó precisamente esa estrategia. Fue investido caballero templario en el último minuto y fue enterrado en la iglesia del Temple en Londres, donde aún descansa su efigie. A finales de la Edad Media, el caballero ya no era una parte importante del ejército. Esto fue por 2 razones principales. Una razón fue que muchos países habían formado sus propios ejércitos permanentes. Pagaban soldados para entrenar y luchar, ya no necesitaban señores para luchar como caballero. La otra razón fue un cambio en la guerra. Las tácticas de batalla y las nuevas armas como los arcos largos y las armas de fuego hicieron que la armadura pesada que usaban los caballeros fuera engorrosa e inútil. Esto hizo mucho más fácil armar a un soldado y pagar por un ejército permanente. En la Baja Edad Media y el Renacimiento, los torneos medievales fueron eventos de competiciones de caballería de la corte. Estos espectáculos se celebraban en las coronaciones, casamientos de reyes, nacimientos, bautismos, bodas de princesa y todo día especial que ameritara una celebración. Era la diversión de los reyes y nobles. El día del evento había una gran expectación en el lugar elegido. Se preparaban todos para acudir al sitio señalado, desplegando según sus clases y posición gran lujo en vestimentas, trajes, caballos, arneses, adornos, armas, etc.
Normalmente, las justas se realizaban los lunes y los martes y se descansaba el miércoles. El jueves se elegían los bandos para el combate en grupo y el torneo era una celebración de habilidad, talento y valentía, pero también podría ser mortal. Los guerreros han organizado peleas de práctica desde la antigüedad, pero el torneo medieval probablemente se desarrolló a partir de los jinetes de caballería de los francos en el siglo IX después de Cristo, quienes practicaban la carga entre ellos y realizaban maniobras de gran habilidad. Las reuniones organizadas de caballeros para practicar habilidades militares específicas y participar en simulacros de batallas de caballería tomaron dos formas principales. El torneo, una batalla entre dos grupos de caballeros montados, a menudo llamado Melee, Hastilude, Tourney o Tournoi. La justa, un duelo 1 a 1 entre caballeros montados con lanzas de madera. Con el tiempo, las dos expresiones se han convertido en sinónimos de cualquier reunión de caballeros con fines deportivos y de exhibición de pompa, y pueden referirse a una parte o la totalidad de dicha reunión organizada. El propósito original de las reuniones de caballeros probablemente era practicar la equitación, ya que se esperaba que los jinetes en la batalla giraran sus corceles dramáticamente. No se sabe exactamente cuándo comenzaron los torneos, pero su primera mención en el registro histórico aparece en una crónica de la abadía de Saint Martin en Tours, Francia, del año 1066 después de Cristo. Los caballeros eran más que guerreros, eran estrellas, los atletas profesionales de la época, y en tiempos de paz el torneo era la mejor oportunidad para exhibir sus aptitudes y demostrar que eran los mejores. Los torneos comenzaron como preparación para la guerra real. Se evidencia en el uso temprano de exactamente las mismas armas y armaduras que se usaron en el campo de batalla. Un indicador de los peligros realistas que presentaban es la presencia en el lugar de la batalla de recintos cercados para que los caballeros se retiraran y se recuperaran. Las armas se denominaban armas corteses, pues habían sido en parte modificadas para evitar accidentes en lo posible. Bastones, lanzas sin punta o espadas romas. Sin embargo, pese a todas las precauciones, no eran raros los accidentes con heridas graves y muertes, de manera que la iglesia llegó en ocasiones a prohibir los torneos. Los papas prohibieron los torneos durante el siglo XII y declararon que el evento era escandaloso, ya que involucraba los 7 pecados capitales. Sin embargo, muchos caballeros ignoraron alegremente la postura de la iglesia e incluso hubo un torneo en Londres en el que 7 descarados caballeros participaron en una competencia y cada uno se vistió para parecerse a uno de los pecados. El organizador establecía las normas que debían regir y enviaba heraldos a los caballeros invitados o que quisieran participar en la celebración. Esta tenía lugar en un recinto cerrado, generalmente de una planta ovalada, alrededor del cual se disponían las gradas para el público asistente, muy cómodas y decoradas para los personajes importantes y sencillas para el pueblo. Además, las localidades próximas se engalanaban para acoger a los visitantes y participantes, en muchas ocasiones venidos de tierras lejanas. Los caballeros tenían que especificar su linaje y situar su estandarte en el campo, pues solo podían enfrentarse entre sí los de un mismo nivel. Los caballeros llevaban su escudo de armas en su escudo y la cubierta de su caballo, que eran identificadores importantes para la multitud. Finalmente, algunos caballeros podían ser excluidos de un torneo si tenían mala reputación. Esta puede ser la razón por la que algunos caballeros prefirieron competir de forma anónima. Como antesala, era habitual que se celebrasen enfrentamientos entre escuderos con armas ligeras como espadas. Dentro de ya el torneo, en un primer combate, cada participante escogía uno de los estandartes como contrincante y se enfrentaba a él, lanzándose de frente con su montura y lanza. Existían dos tipos de acontecimientos, la competición por equipo e individual. Los dos grupos de caballeros, que sumaban hasta 200 en cada lado, vestían armaduras completas, portaban lanzas, espadas y escudos y estaban organizados en función de los orígenes geográficos. Se hizo común que los caballeros normandos e ingleses se enfrentaran a un cuerpo de caballeros franceses, por ejemplo. Había alguaciles para asegurarse de que no hubiera juego sucio, pero como el campo de conflicto solía ser grande, tal vez todo el espacio entre dos pueblos, no es de extrañar que las heridas graves y las muertes no fueran infrecuentes. También se realizaban combate por equipos a pie. Era como una serie de duelos individuales librados todos a la vez entre cualquier número de caballeros.
era lo más parecido a una guerra. Se llevaba la armadura completa y las armas podían estar embotadas o no. Si un hombre era abatido, podía recuperarse y volver a la lucha hasta quedar gravemente herido o inconsciente. Era una lucha hasta el final, no existía el empate. Al principio no había una armadura especial para el combate a pie, pero se usaban algunas armas interesantes. La lanza no era un arma de caballero, pero era utilizada normalmente. Y además se usaban armas embotadas, algunas hechas especialmente de madera y huesos de ballena. El garrote era muy popular, derribaba al contrario, aunque no hacía demasiado daño. También se utilizaban las hachas, las mazas y el mayal. Justa o combate individual. Eran lanceros a caballos que arremetían uno contra el otro con el objetivo de desmontar el contrincante. Las reglas podían diferir en cada torneo y las elegía el organizador, aunque lo más común era que primero los justadores cargaban hasta 4 veces con la lanza. El ganador era quien lograba desmontar a su rival, aunque cuando un caballero rompía 3 lanzas en el intento, era costumbre que se lo declarara vencedor y se diera por terminado el pleito. Si ninguno de los dos caía o rompían lanzas, ambos desmontaban el caballo y luchaban a pie, permitiéndoseles 3 o 4 golpes por turno. Si no había un claro ganador, decidían los jueces, que sumaban puntos según la habilidad y precisión del caballero, y podían restarse por golpes nulos. El vencedor de una justa ganaba premios como una corona de oro, una joya, un caballo o un halcón, mientras que la recompensa menos comercial tomaba la forma del beso o la liga de cierta dama. Uno de los caballeros más exitosos en los torneos fue Sir William Marshall, cuyas hazañas llevaron a su contemporáneo arzobispo de Canterbury a declararlo el caballero más grande que jamás haya existido. Sir William fue el tema de un poema de 19.000 versos, que relata su impresionante historia de la pobreza a la riqueza y su récord invicto en las justas. Las competiciones medievales acabaron rigiéndose por ciertas reglas y normas. Cuando se dejaban de lado los reglamentos, no se conseguían más que accidentes, algunos de ellos mortales. Las leyes del torneo eran las siguientes: primera, no herir de punta al contrario; segunda, no pelear fuera de filas; tercera, no pelear varios caballeros contra uno solo; cuarta, no herir al caballo del rival; quinta, descargar solo los golpes al rostro y pecho del rival; sexta, no herir al caballero que se alzara la visera. Poco a poco comenzaron a regularse y se mejoró la seguridad. En 1200 se embotaron las lanzas y se diseñaron para arribar al hombre, no para ensartárselas. Estos torneos se convirtieron en el deporte más popular en la Edad Media. Los torneos se hicieron tan populares y hubo tantos heridos que afectó al número de caballeros disponibles para la guerra. En uno de ellos, celebrado en Alemania en 1240, murieron 80 caballeros. Si bien el honor y la gloria eran fuertes motivadores, también existía la perspectiva de una ganancia financiera. Los caballeros tenían como objetivo robar armas, armaduras y cualquier otra cosa valiosa que llevara a su oponente, o incluso capturarlos y exigir un rescate que podría decidirse antes del comienzo. Curiosamente, era el perdedor el que establecía la cantidad a pagar. Proponer un precio muy bajo era ultrajante. Para muchas familias, eso podía significar la ruina económica. También hubo un premio en efectivo para el equipo ganador. Con el tiempo, los torneos se volvieron más sofisticados y más desafiantes, con el uso de fortalezas simuladas para ser asaltadas. Por ejemplo, se emplearon soldados de infantería para aumentar las posibilidades de victoria de un bando, y se utilizó una mayor variedad de armas, entre las que se encontraba la ballesta. En el siglo XVI, la lucha a pie, a veces con los oponentes separados por una cerca baja, se volvió más común, al igual que otros desafíos deportivos como el tiro con arco, y el costoso espectáculo y el peligro inherente de las justas provocaron su lento declive. Luego, cuando Enrique II, el rey de Francia, murió en una justa en 1559, después de que una astilla de lanza rota entrara en su visera, los torneos perdieron gran parte de su popularidad. Los torneos continuaron de una forma u otra en algunos países hasta bien entrado el siglo XVIII, y hubo torneos de reactivación únicos en el siglo XIX, pero la era de la caballería y los caballeros era para entonces un recuerdo lejano, ya que las armas de fuego se convirtieron en el arma básica de guerra.